En el año 1665, Isaac Newton tuvo una de las mejores epifanías que sacudió al mundo entero, que revolucionó el mundo entero, que ha permitido los avances para encontrarnos en el punto en el que nos encontramos el día de hoy. Y en ese año, Isaac Newton tuvo la revelación de la gravedad al observar cómo una manzana se caía de un árbol. Este hecho tan simple, pero tan simple, le llevó a preguntarse cómo era posible que una manzana se cayera hacia abajo y no hacia los lados. Y esto también lo llevó a desarrollar la idea que, claro, de que esa misma fuerza que atraía la manzana hacia la Tierra también regía los movimientos de la Luna y los planetas. Hoy a todo esto se le conoce como la gravitación universal. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque fue una epifanía lo que sacudió al mundo entero, lo que permitió revolucionarse al punto en el que nos encontramos el día de hoy. Y para quien no comprenda este concepto, se refiere básicamente como a un punto de inflexión en el que a partir de eso todo cambia, en el que a partir de eso ya nada es igual, todo empieza a mejorar con el paso del tiempo. Es básicamente un momento decisivo, un momento crucial, un momento importante. En pocas palabras, se refiere a un momento revelador, se refiere a una sensación de descubrimiento en su máximo esplendor. Y te cuento todo esto porque fue una epifanía que yo tuve respecto al dinero, lo que me ha permitido progresar, lo que me ha permitido mejorar en este aspecto. Entonces, lo que me gustaría compartirte en este video es una opinión muy genuina, que es una opinión que yo he desarrollado, que he adoptado, que me ha gustado y que precisamente me ha permitido progresar en este aspecto, que claro, es una opinión que no tiene ningún tipo de malicia. Yo le digo que es genuina porque he buscado entender y conocer la naturaleza de este mismo, y esto que a mí me ha funcionado es lo que a mí me gustaría compartirte a ti el día de hoy. Ahora, me gustaría darte una breve descripción de lo que vamos a estar platicando. Primero, entendiendo algo que en su momento yo no era consciente, ya más adelante me di cuenta que es una ley universal, es una ley invisible, es una regla no escrita que existe dentro de este mundo. Y después de eso, partiendo de esta idea, lo que vamos a hacer es, claro, para las personas que les gustaría obtener más o que la forma en la que lo obtienen en este momento ya no les satisface, lo puedan cambiar. Entonces, comenzando con la primera parte de esta ley invisible, no escrita, me gustaría compartirte cómo es que yo llegué a esa conclusión, que más adelante me di cuenta que era algo que ya algunas personas sabían. Que de hecho, antes de platicar sobre esto, hay algunas personas que hay un porcentaje de personas que va a ver este video y ya va a saber a qué me refiero, que ya conoce esta información, que ya ha aplicado esta información. Y para esa persona, si eres tú el que está viendo este video, solamente me gustaría que al final de este video me dejes un comentario, porque de esa manera yo puedo notar mi progreso, puede haber crecimiento y sirve que también a ustedes los conozca más como comunidad. Pero también este video va a ser de muchísimo más valor para todas aquellas personas que aún no son conscientes de esa información, porque yo sé que allá afuera en el mundo hay alguien que todavía no lo sabe, que está en casa viendo este video y que sé que realmente te puede llevar a un nivel superior que no te puedes imaginar. Entonces me gustaría contarte un poco acerca de mí. Yo me crecí con la idea de que el dinero es importante, pero que tampoco es necesario ser ambicioso, que tampoco es necesario ir más allá, que es importante para conseguir lo necesario, lo suficiente, como vivienda, como comida, como vestimenta, como seguridad, como confort, con cosas básicas, que no hace falta ir más allá y que para ganarlo tenía que conseguir algún trabajo y que de esa manera yo podría ir obteniendo lo justo, lo necesario. Entonces llegó un punto cuando yo tenía los 19 años de edad, que ya es un punto en el que una persona promedio empieza a tener más maduración, empieza a tener más responsabilidades. Es una etapa interesante porque es una transición entre la adolescencia hacia la juventud y te vas preparando poco a poco para la adultez temprana. Entonces, en ese entonces yo conseguí un trabajo, también por un poco de depresión social, tanto de familiares, de amigos. Entonces encontré un empleo en un supermercado, yo era un cajero, y lo interesante ahí es que yo todos los días manejaba cantidades entre 2,000
hasta $5,000 en algún momento llegué a manejar en la caja. Entonces ahí lo interesante es que comencé a prestar atención al dinero precisamente. Yo me daba cuenta de que cuando cobraba, pues recibía el dinero y lo metía en mi caja o se quedaba en el sistema cuando la gente pagaba con algún tipo de tarjeta. Pero yo me preguntaba, ¿de dónde viene ese dinero con el cual las personas me pagan? Y claro, provenía de sus trabajos, de sus negocios, que todos los días habían muchas personas y que provenían de diferentes tipos de trabajo y de diferentes tipos de negocio. Pero ese mismo dinero con el que me pagaban, yo más tarde, cuando venía otra persona, ese mismo billete, esa misma moneda que me habían dado, yo se lo daba a esa otra persona y ya luego cerraba la caja y también llegaba esta persona que era como la encargada de caja general, era como la que administraba todo el dinero del supermercado. Yo le metía el dinero a partir de retiros, a partir como de sacar un poco de la caja y lo metía como en una cápsula y se lo entregaba y ya ella se encargaba de manejarlo, de monitorearlo, no sé qué hacía exactamente, pero era interesante. Y claro, yo también recibía un pago y en ese entonces yo no cuidaba mucho mi alimentación, no vamos a hablar de eso ahorita, pero yo recibía mi pago y salía de noche. Y a mí me entraba una hambre que lo que hacía pues era ir a comprarme unos tacos a ese típico puesto de tacos de la esquina. Entonces yo ahí pues con el dinero que tenía, con ese billete le pagaba a la persona y esa persona recibía mi dinero. Así era como se lo ganaba. Entonces, ¿por qué te cuento esta anécdota? ¿Por qué te cuento esta parte de mí? Porque ahí me di cuenta de algo muy importante y es que el dinero pasa de una mano a otra todo el tiempo. El dinero tiene que circular, el dinero tiene que fluir y pasa todos los días. Estoy seguro que alguna vez has escuchado a algún familiar o alguna persona que te ha dicho que el dinero así como viene en mis manos, así se va. Y ahí hay otro tema del cual no vamos a hablar, pero lo cierto es que eso fue un descubrimiento para mí, que el dinero pasa de una mano a otra, que el dinero circula y así ha sido constantemente y así es como va a ser constantemente. Entonces, fue algo que yo aprendí que me llamó mucho la atención. Ahora, con esto, algo importante que me gustaría recalcar, que algunas personas lo malinterpretan o no lo entienden como me gustaría transmitírselo. Honestamente, yo con esto descubrí que tenía un miedo. Yo tenía un miedo que era no tener más, no ganar más, y por lo tanto yo ahorraba y acumulaba compulsivamente. Entonces, con todo esto, no te estoy diciendo que o sea, no te estoy diciendo que lo acumules, es decir, déjame explicarte un poquito más. Yo entiendo que ahorrar es sabio, es inteligente, pero negarte la vida por acumular es simplemente otra forma de pobreza. Entonces, con esto no te estoy diciendo que vayas y lo gastes así a lo estúpido, como sin ningún sentido, sino más bien, como tiene que circular, utilízalo sabiamente, utilízalo con intención precisamente. Entonces, partiendo de este punto, yendo un poco más hacia aquellas personas que les gustaría obtener más o la forma en la que lo obtienen en este momento ya no les satisface, lo puedan cambiar. La forma en la que lo vamos a abordar es muy interesante, ya vamos a platicar sobre esto. Si tú estás en ese punto en el que quieres más, quieres comenzar a vivir en abundancia, tienes que empezar a entender la raíz del dinero, el origen del dinero, y si te das cuenta, somos los seres humanos, somos nosotros como personas quienes lo poseen, quienes lo tienen en sus manos. Entonces, el dinero como tal proviene de los seres humanos. Sí, es cierto que se imprime, es cierto todo ese tipo de cosas, pero nosotros como personas, como individuos, somos los que los tenemos, somos los que lo poseemos. Entonces, ¿qué hay que entender con esto? Que si tú quieres obtener más o cambiar la forma en la que lo obtienes en este momento, tienes que conseguir que otro ser humano, que otra persona te lo dé o te dé más. Y aquí es interesante porque empiezan a preguntarse, ok, Alan, pero entonces, como por qué una persona me daría más o por qué me daría dinero simplemente? Y aquí vamos a entrar en dos cuestiones. La primera es porque tú te conviertes en alguien valioso, es porque tu valor personal aumenta. Y mira, vivimos en un mundo en el que te guste o no te guste, pues se maneja por dinero. Es algo que ahí está, no lo podemos cambiar. Es como que nosotros llegamos a este mundo y ya está el dinero. Entonces, velo como un juego en el que el juego ya está, no lo pediste. Si te quieres quejar, te puedes quejar, pero no puedes hacer nada para cambiarlo. Simplemente
está el juego y ya. Y tú tienes determinadas cartas. Si quieres jugar al juego, aprende a usar tus cartas y aprende a jugarlas. Ahora, ¿cuáles van a ser tus cartas? Tus cartas las puedes definir a partir de dos cosas para definir o para aumentar tu valor personal. El primero es que tú comiences a pensar qué problemas he tenido en mi vida, cómo los he solucionado y cómo puedo solucionárselo a más personas, que a partir de eso también puedas pensar, ok, si no puedo pensar un poco en los problemas que he tenido y en cómo los he solucionado, entonces piensa, ok, ¿qué ventajas competitivas tengo sobre otras personas? ¿Qué habilidades tengo sobre otras personas? ¿En qué sí soy bueno? ¿En qué tengo talento? Para que a partir de eso mismo tú puedas compartir todo ese conocimiento con más personas y también les puedas ayudar. Entonces, a partir de esto, tú puedas empezar a crear un negocio en el que evidentemente a partir de los problemas que has solucionado, a partir de las ventajas competitivas que tú tienes, lo crees en un negocio y puedas impactar al mundo. Mira, yo he aprendido que el mundo solo premia a las personas que dejan su granito de arena, solo premia a las personas que aportan al mundo de alguna forma u otra. Si bien es cierto que dentro de este mundo hay buenas o malas personas como los quieras ver, independientemente de si son buenas, malas, tengan buenas o malas intenciones, hay algo que es cierto y no podemos discutir, y es que de alguna forma u otra aportan al mundo, y como aportan al mundo, el mundo los premia y claro, les da esa abundancia, les da esa riqueza. Entonces, a partir de ahí, tú puedas crear tu propio negocio y empieces a impactar la vida de otras personas y de esa manera puedas obtener más, entendiendo esta visión, esta filosofía que te vengo platicando. Y por otro lado, si tú en este momento no entiendes mucho cómo dirigirte hacia este camino de convertirte en alguien más valioso, entonces tienes que tener algo valioso. Y aquí es donde hay empresas como, por ejemplo, suplementos, como carnes, como galletas, como jugos, lo que sea. Tienen algo valioso, algo que la gente necesita. Entonces tienen algo valioso y claro, a partir de ahí ellos impactan y dejan su granito de arena al mundo. Independientemente de si es algo dañino o no, al final es una necesidad humana. Entonces, de esa manera, tú puedas, claro, obtener más o cambiar la manera en la que lo ganas en este momento. Entonces, esta es la epifanía de lo cual quería hablarte el día de hoy. Por ahora vamos a dejarlo por aquí. Espero que este video te haya gustado, que haya despertado algo dentro de ti, que haya encendido alguna chispa, que te haya llevado muchísimo valor. Si este video te ha sido útil, te ha gustado muchísimo, te agradecería por completo que puedas dejar un like, que puedas dejar un comentario. Es un gesto que se agradece y que no cuesta absolutamente nada. Además que un comentario, un like tuyo, a mí me ayudaría a saber que estoy haciendo las cosas bien, me ayuda a conocerte, me ayuda a crecer, a escuchar sus opiniones para seguir creciendo, como lo comentaba al principio. Y si estás hasta este punto del video, estoy muy agradecido por la atención que me has prestado. Y claro, sin más ni menos, nos vemos en otro video. Hasta pronto.